Nuestro siguiente emprendedor y talentoso se llama Ignacio Aragüés. Hola Ignacio, bienvenido. Hola. Amigo. Hola. Tú has sido toda la vida profesor de inglés. Sí. Es lo que hacías, pero te llegó la crisis de los 40, querido amigo. Sí, señor. Y te pilló de lleno. De lleno total, sí. Y te obligó a reinventarte. Porque lo del inglés estaba bien, pero no terminaba de llenarte, ¿no? Bueno, sentía que tenía que hacer un cambio, sí. Ese cambio que, bueno, pues no me veía el resto de mi vida haciendo eso, de la manera que lo estaba haciendo. Muy bien, y encontraste ese cambio, ese camino en la cocina y en concreto en un tipo específico de cocina, en la macrobiótica. Antes les pedí a los anteriores invitados que nos explicaran qué es eso de la realidad aumentada. Y ahora a ti te pido que nos expliques de la manera más sencilla posible, que sé que es complicado, sí. ¿Qué es la macrobiótica? Pues a ver, es una palabra que viene de macros y bios. ¿Sí? Que macros es grande, ¿no? El concepto este de grande, y bios es vida. ¿Sí? Entonces es un poco ese concepto de gran vida y que nos invita a comer de una manera para nutrir nuestro máximo potencial humano, recurriendo a alimentos de calidad, naturales, de cercanía, sin conservantes, colorantes, etcétera, etcétera, y un poco echando mano de esas tradiciones de las poblaciones más longevas del planeta. Por ejemplo, si vamos a la isla de Okinawa, veremos a octogenarios trabajando la tierra. Porque esto tiene sus orígenes en Japón, creo, si no me equivoco. Sí, pero Aristóteles ya utilizaron estos términos. También es un término de griego. Sea que, perdóname, pero lo que habéis hecho es, habéis dicho, ¿dónde vive la gente más mayor y más saludable? ¿Qué comen? ¿Vamos a comer a los demás? Sí. ¿Sí? Sí, y se toman ahora lo hemos entendido. Alimentos de todas las tradiciones más saludables de la tierra. Muy bien, vamos a intentar desmontar una serie de tópicos, porque yo una vez escuché una entrevista, además en televisión, a un famosísimo que estaba haciendo macrobiótica, la dieta, y dijo, es maravillosa, pero es muy complicada. ¿Qué le tenemos que decir a ese famoso, que no voy a decir el nombre? Pues yo creo que no es complicada, yo creo que todo el mundo lo puede hacer, son recetas muy sencillas, se suelen utilizar productos que son un poco más exóticos, como la soja fermentada, miso, y el tofu, por ejemplo, que no son productos que utilizamos diariamente, pero yo siempre digo que se puede comer de forma sana y natural con los productos que podemos encontrar en los mercados en el día a día. Vente para acá conmigo, amigo, porque además quiero contar una cosa. Es decir, tú encontraste también el camino en la comida macrobiótica porque tú tenías una serie de problemas que querías resolver. Y en concreto, conseguiste resolverlo. Sí. Pues tenía muchos problemas de alergias, ¿sí? Problemas digestivos. Jaquecas. Jaquecas, sí. Las jaquecas te dan mucha guerra. Cualquiera que haya tenido una jaqueca sabe lo que es. Que esto no significa, por supuesto, para todas las personas que nos están viendo, que las jaquecas se van a resolver cambiando la alimentación. Pues igual a unos sí y a otros no. De cualquier modo, siempre el camino es el médico. Claro. Venga, vamos allá. Cuéntanos, porque creo que nos vas a proponer una receta macrobiótica y así vamos a entender mejor en qué consiste este mundo. Pues algo muy sencillo. Vamos a montar una crepe que está hecha de harina de trigo sarraceno. El trigo sarraceno es un trigo sin gluten, ¿sí? Que viene se cultiva en zonas del norte de Europa, como en Siberia. Y entonces pues es un trigo que viene muy bien, es muy digestivo y simplemente pues vamos a montar una crepe muy sencilla. Hemos hecho aquí un poco de zanahoria al vapor, un poco de apio al vapor también. Espera un segundito. Te tienes que poner el delantal porque si no te me puedes manchar. Claro, claro. Y luego tu hermana, es tu hermana la que te acompaña, ¿no? Sí, de hecho. Nos va a echar la bronca y nos va a pedir que oímos la lavadora y las cositas. Bueno, has dicho entonces la base de la crepe, trigo sarraceno. Trigo sarraceno, sí. Más ingredientes por si acaso quieren coger la idea en casa y están buscando información acerca del mundo macrobiótico. Tenemos zanahoria, que la zanahoria no es exclusiva de la macrobiótica, por supuesto. Apio también. Tenemos tofu, que es un poco más exótico, está hecho con soja y está marinado con salsa de soja y tal. Sí. Estos son unos brotes de puerro, me parece. Sí. Y esto es una salsa que he hecho con tahín, que es pasta de sésamo, shoyu, luego enseñaré, tenemos ahí el shoyu, un poquito de umeboshi, que es una ciruela encurtida,
Y nada, pues creo que le he echado un poquito de mostaza también, mostaza de ajo y cebolla. No. No, porque esto depende, ¿no? De las el ajo, energías. si te das cuenta, expulsa mucho la energía para afuera, el calor para afuera, ¿no? Entonces, pues no nos conviene cuando queremos mantener el fuego, el calor interno, el calor digestivo, en invierno sobre todo, ¿no? Porque ya vamos entendiendo, la macrobiótica es esta cuestión así como de energías hacia adentro, hacia afuera, el yin y el yang, el complemento. Depende de lo que yo soy, así tengo que alimentarme, ¿no? El efecto, sí, el efecto de los alimentos, alimentos que nos refrescan, alimentos que nos calientan. Venga. Entonces podemos poner aquí un poquito de tofu. Muy bien. Así. Ponemos un poquito de apio también. ¿Y luego se puede aplicar esto, la macrobiótica, a problemas concretos de las personas? Es decir, una persona que tiene, yo qué sé, problemas en la piel. Sí, sí, bueno, a ver, todo se trata de crear alcalinidad, de nutrir la sangre. ¿Cómo se nota que eres un hombre, no eres capaz de montar y hablar al mismo tiempo? No, es la multitarea, ¿no? Sí. Entonces, pues, la calidad de nuestra sangre va a determinar la calidad de nuestra vida en última instancia, ¿no? Ponemos un poquito de salsa. Oye, te has estado formando, es decir, que esto no te has metido en la Wikipedia y has aprendido algunas cosas. Te has ido a Navarra, te has ido a Portugal. He estado estudiando así en Pamplona, en el Instituto Macrobiótico de Portugal también. ¿Conoces a personas que tuvieran una manera de comer clásica y que de repente hayan cambiado a la macrobiótica y te hayan dicho que les está yendo muy bien? Pues sí. ¿Sí? Muchísima gente, de hecho, sí. Claro, cuando cambiamos la calidad de nuestro medio interno, pues, y fortalecemos nuestra sangre y creamos alcalinidad y fortalecemos nuestro organismo, pues todo va añadido, ¿no? O sea, porque realmente la calidad de nuestra sangre es lo que nutre nuestras células. Muy bien. Y claro, así pues nuestras células pueden estar fuertes y sanas. Sírveme, por favor. Tú das cursos de comida macrobiótica y tienes un blog. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde tiene que ir? Pues a www.macrobioteca.com. Muy bien. Como macrobiótica, pero con E, macrobioteca. Vale. Como si fuera... Vale. ¿Quieres probarlo? Sí, lo voy a probar. Mis compañeros están riendo de mí. Enseguida nos cuentas esas cositas que has traído tan peculiares. Claro que sí. Vamos a ver, ¿qué tal está esto? Es que me comí un bocadillo de chorizo hace un rato, que no es muy macrobiótico. Pues... Muy rico. Está muy perfecto, sobre todo muy ligero. De verdad que sí, voy a merendármelo. Cuéntanos, en lo que yo meriendo, ¿qué tenemos ahí? Pues mira, aquí tenemos algunas cosas un poco exóticas que solemos utilizar. Esto es vinagre de umeboshi, que es el líquido que sueltan aquí unas ciruelas. Las ciruelas umeboshi es una ciruela, una especie de ciruela japonesa que es encurtida, sí. la ponen en grandes barricas durante 3 años y la dejan ahí marinando con sal, y entonces pues, es un producto que alcaliniza mucho y remineraliza mucho. Estos son algas que son de Galicia. Aquí en la península tenemos una gran tradición de algas también. El negocio de las algas está disparándose de una manera espectacular. No hay que traerlas del otro lado del planeta. Esto es tahín, sin más, es pasta de sésamo. Esto es miso, que es una pasta de soja fermentada. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos setas shiitake, que se utilizan mucho en la cocina japonesa. Oye, pues Ignacio, me encanta que hayas encontrado tu camino, que te sientas feliz, que la crisis de los 40 fue muy positiva y que además estés explicando lo que te gusta a los demás. De verdad, encantado, un placer. Un auténtico placer. Un aplauso muy grande para Ignacio. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias.